Simbolismo pulmonar. Ya de eso vamos a un concepto. Es la migración de un coágulo de sangre de cualquier parte del sistema venoso periférico. Consiguieron, qué bueno, excelente. Muchas gracias. Vamos a dejar ustedes muy bien. Seguro que han nacido en la vida. Como le iba diciendo, siempre para mientras instalan esto, me voy a permitir sugerirles algo para que ustedes puedan presentar un tema, el tema que quieran ustedes, no interesa cuál, sigan un esquema. Créanme que lo aprendí eso cuando estudiaba medicina. Y es así. Vamos a suponer tromboembolismo pulmonar. ¿Qué tenemos que tener? Un concepto de qué es tromboembolismo pulmonar. Tenemos que hablar de epidemiología, de etiología, de clasificación, de cuadro clínico, de diagnóstico clínico, laboratorial, imagenológico, diagnóstico diferencial, tratamiento y complicaciones. Si ustedes siguen ese esquema, ustedes tienen la capacidad de presentar el tema que a ustedes les guste sin ningún problema. ¿Ya? Este es un tema muy lindo, muy bonito, según yo. Y yo les voy a ir dando algunas pautas en relación a la evaluación final. Con respecto a la evaluación final, que creo que es el 18 de noviembre, si no me equivoco, me permito sugerirles que repasen, que estudien esquemas de tratamiento. De neumonía, de tuberculosis, de asma, de POC, de micosis, ahora de tromboembolismo. ¿Ya? Ahí. Muy bien. Entonces, decíamos, nuestro tema esta tarde tromboembolismo pulmonar. Y vean ustedes, siempre comenzaremos con un concepto. ¿Qué es? Es la obstrucción parcial o completa de las arterias pulmonares debido a la migración de un trombo, de un coágulo sanguíneo. También pueden ser grasos, pueden ser también gaseosos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y que está en el sistema venoso periférico. Siempre me permito hacer algunas menciones de todo esto que yo espero que lo tomen en cuenta. Entonces, algunas generalidades sobre el tromboembolismo pulmonar. También se lo conoce como el asesino silencioso. Solamente para esclarecer un caso, el año pasado nos traen a la emergencia y luego a la terapia intensiva un paciente de unos 70 y tantos años de edad, sexo masculino, que iba caminando por la avenida Cañoto y de pronto el señor se desvanece, hay una plazuela por ahí, se desmayó y la gente trató de auxiliarlo y como ahí el hospital San Juan de Dios está a cuadra y media, lo llevaron al hospital.
Hospital San Juan de Dios. Este paciente llegó al Hospital San Juan de Dios y de inmediato llamaron a terapia. Era un día jueves, yo estaba de turno de día y tuvimos que ir a verlo. Y el paciente ya tenía pupilas midriáticas. El paciente había fallecido. O sea, era un síndrome de muerte súbita. Y muchos decían, es un infarto, ha sido un ACV isquémico, un ACV hemorrágico. ¿Y qué opina doctor al respecto? Yo creo que pueden ser esas cosas, una fibrilación también, una arritmia, pero también pienso que puede ser tromboembolismo pulmonar. No, dice otro, pero más parece un infarto. Lo que tenemos que hacer con este paciente es, sí, dijo, hay que llevarlo a la morgue. No, le dije, antes de llevarlo a la morgue tenemos que pasarlo por el tomógrafo. Y otro colega dice, pero si ya falleció, hombre, es que no tenemos diagnóstico. Insistí, lo llevamos al tomógrafo. El paciente no tenía familiares, era un paciente NNN. En la tomografía nosotros teníamos un velamiento casi total del emitor derecho. Casi total. Después de eso, lo llevaron a la autopsia. Unas 3 horas después nos comunican de que efectivamente el paciente lo que tuvo fue un tromboembolismo pulmonar masivo, que es una de las causas del síndrome de muerte súbita. Vean. Entonces, hay que pensar, hay que sospechar de tromboembolismo pulmonar. 1/3 de los pacientes fallecen si es que no se hace el tratamiento oportuno. ¿Ya? Y vamos a ver, vamos a hacer hincapié en el tratamiento, de eso les voy a comentar. Entonces, epidemiológicamente, vean ustedes, hay una tasa de mortalidad de 3 por 10.000 habitantes. Pero esto es importante, es responsable del 10% de los tromboembolismos que suceden dentro de los hospitales o clínicas. Fíjense, no es poco. De 100 pacientes, 10 pacientes de esos pueden sufrir tromboembolismo pulmonar estando internados. ¿Ya? A partir de los 40 años, esa incidencia se duplica. Es la tercera causa de morbilidad cardiovascular. La primera es infarto agudo de miocardio. La segunda es accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico. Y la tercera, tromboembolismo pulmonar, de los eventos cardiovasculares. O sea que la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular van a llevar a un tromboembolismo pulmonar. Esto es fundamental. Vean ustedes, ¿de a dónde provienen estos trombos? En más del 90%, 94% para ser más preciso, viene del sistema de la vena cava inferior, de las venas pélvicas, de las venas iliofemorales, o sea, de la cintura para abajo. ¿Ya? También puede haber del corazón derecho, sino del sistema de la cava superior, y eso da que hayan factores predisponentes del tromboembolismo. En primer lugar, el reposo. Fíjense que muchas veces a los pacientes se los interna, supongamos una fractura de cadera y el paciente está durante semanas internado, o tiene un ACV isquémico hemorrágico, también está largo tiempo internado, un politraumatizado, ¿no? Son pacientes que están mucho tiempo internados. Ese es un factor de riesgo. Las cirugías mayores, o sea, por ejemplo, las cirugías ortopédicas, trasplante de cabeza de fémur, de rodilla, esas cirugías ortopédicas también predisponen a esto. En el sexo femenino, la hormonoterapia, y en el sexo masculino también, sobre todo los que hacen halterofilismo, o sea, que levantan pesas, van a los gimnasios. ¿Por qué? Porque hay muchas veces
para que el postulante tenga un físico rápidamente desarrollado, les dan ¿qué cosa? Anabolizantes, les dan corticoides. ¿Ya? Las trombofilias y también las neoplasias pueden dar lugar a esto. Y en el sexo femenino no hay duda que el embarazo es un factor predisponente de tromboembolismo pulmonar. O sea, ustedes están viendo que tiene una etiología multicausal, ¿ya? O sea que estos factores de riesgo, como ser el reposo absoluto relativo, puede acabar en esto. Observen, la pierna derecha normal, pero observen la pierna izquierda, completamente dematizada, rubicunda, hiperemiada, ¿no? Es un signo objetivo de sospecha de qué? De trombosis venosa profunda. Vean esta pierna, la izquierda bien, pero vean la derecha, completamente dematizada. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta de evaluación. En la patogenia me gustaría que ustedes recuerden que la éstasis venosa, la hipercoagulabilidad y la lesión endotelial, que ustedes con seguridad lo han visto en segundo y en tercer año, ¿no? En patología, fisiopatología, en semiología, da lugar a esto que se llama ¿qué cosa? Triada de Virchow, ¿ya? Y a su vez, eso predispone aquí a la trombosis venosa profunda, que en el 90% de los casos acaba en tromboembolismo pulmonar. Fíjense que es una cadena de eventos, ¿no? O sea que la migración de un trombo de la periferia va a ir a embolizar la arteria pulmonar, que puede ser pequeño, mediano o gran vaso. Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué es lo que sucede? La oclusión aguda de la circulación arterial pulmonar. ¿Qué produce? Aumento del espacio muerto. O sea que hay un serio trastorno de la ventilación por efusión, por lo tanto produce insuficiencia respiratoria. Aumento de la resistencia a las vías respiratorias, eso produce broncoconstricción. Hay muchas veces en que el médico de emergencia o de guardia se confunde y piensa de que lo que tiene nuestro paciente es una crisis asmática y no un fenómeno tromboembólico. Hay que tenerlo presente que no solamente en el asma y sibilancia, la diferencia está en que en el paciente con asma las sibilancias son generalmente bilaterales, pero en el paciente con tromboembolismo pulmonar generalmente las sibilancias son unilaterales del lado afectado. También hipoxemia, hiperventilación, aumento de la resistencia vascular pulmonar, y eso lleva a sobrecarga y falla de ventrículo derecho. Pregunta de evaluación. El tromboembolismo pulmonar es una de las patologías que produce corazón pulmonar agudo. Recuerden que POC, que asma, que fibrosis pulmonar, por decirles así, produce ¿qué cosa? Corazón pulmonar crónico. Pero el tromboembolismo pulmonar produce ¿qué cosa? Corazón pulmonar agudo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Vean ustedes en este cuadro, si bien en otras patologías también se pueden ver, pero la disnea se ve en el 84% de los casos. Por eso es que ustedes me tienen que dominar, ¿qué dimos? La clasificación de disnea de la ANRC. Grado 0 no hay disnea, grado 1 al subir los pisos, grado 2 al subir un piso, grado 3 en terreno llano y grado 4 en estado de reposo. ¿Qué más? Dolor torácico pleurítico, ansiedad, tos, diaforesis, hemoptisis. Nosotros hemos recibido en nuestro servicio en repetidas ocasiones pacientes que han sido catalogados como tuberculosis por el simple hecho de que tenían tos y expectoración hemotoide.
que no era tuberculosis, era un tromboembolismo pulmonar, más bien que algunos pacientes salieron adelante. Síncope y palpitación, ¿de acuerdo? O sea que, sintomatológicamente hablando, el tromboembolismo pulmonar puede enmascarar muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, un paciente con disnea y taquipnea, caramba, ¿quién se va a imaginar que tenga tromboembolismo pulmonar? Hay que sospechar. Y por eso es que en un inicio de la materia les hablé de tos, de expectoración, de hemoptisis, de disnea, de cianosis, de fiebre, de dolor torácico, de roncos, sibilancias y crépitos. ¿De acuerdo? Pacientes que sienten su disnea de manera súbita y que no tiene explicación y que muchos colegas lo toman como una crisis asmática por si acaso. ¿Ya? ¿Qué más? Tos y dolor torácico acompañado de hemoptisis. Generalmente cuando hay hemoptisis lo primero que salta a nuestra cabeza es tuberculosis, pero también puede ser tromboembolismo, pero también puede ser una neoplasia por si acaso, o también puede ser una vasculopatía, un síndrome de Charles-Strauss, por decirle alguna cosa, ¿no? Así, ¿ya? Síncope o shock. La pregunta es ¿por qué se produce ese shock? Porque hay vasodilatación violenta resultado de que de la gran liberación de mediadores inflamatorios. Recuerden que esta es una afección cardiovascular, que los mediadores inflamatorios, ¿qué es lo que producen en la región cardiovascular? Vasodilatación precisamente y aumento de la permeabilidad capilar. Y obviamente insuficiencia cardíaca derecha, lo que me da, lo que dijimos hace un momento, corazón pulmonar agudo y síndrome de muerte súbita. Falleció el paciente súbitamente. Hay que pensar en arritmia, en fibrilación, tromboembolismo pulmonar, neumotórax hipertensivo, aneurisma disecante de aorta roto, ACV isquémico, hemorrágico, fibrilación, una arritmia cardíaca. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago yo el diagnóstico? Por medio de la clínica, del laboratorio, de la imagen. ¿Ya? Y dentro de eso, actualmente, la arteriografía pulmonar ha sido desplazada por esto que se llama angiotomografía. ¿Por qué? Porque la angiotomografía, vamos a suponer ahorita que son las 1:20, sospechamos de un paciente con tromboembolismo pulmonar y yo le digo, a ver, hagamos una angiotomografía a este paciente porque sospechamos de tromboembolismo pulmonar. Eso lo van a hacer en cuestión de 10, 15 o 20 minutos. Entonces, bastante rápido. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico va a estar en relación a qué? A diferentes criterios. Y en ese sentido, yo quiero que nosotros nos acordemos de esto que se llama la famosa escala de Well modificada y la escala de Ginebra. La escala de Well de repente es un poco más fácil de entender, que dice, eso se basa en puntaje. Si yo tengo como tromboembolismo como primera probabilidad clínica, vale 3 puntos. En la escala de Well, la edad mayor a 65 años me va a valer 2 puntos, 1 punto, ¿no? Después, signo de trombosis venosa profunda, o sea, el edema de miembros inferiores. Es muy importante eso. ¿Cuánto me va a valer? 3 puntos. Si ya tuvo antes trombosis venosa profunda, me va a valer 1.5. Si su frecuencia cardíaca está por encima de 100, me valdrá 1.5. Si ese paciente ha estado inmovilizado en un hospital, en la clínica por más de 3 días, me va a valer 1.5. Si ese paciente ha tenido hemoptisis, en algún momento vale 1 punto. Y si ese paciente ha tenido tratamiento de cáncer, eso me va a valer 1 punto. Entonces, en la escala de Well, si mi paciente tiene más de 4 puntos, eso es un tromboembolismo pulmonar probable. Y si tiene menos de 4 puntos, es
menos probable. En cambio, en la escala de Ginebra, ya, podrá ser un tromboembolismo pulmonar si tiene más de 11 puntos, intermedio de 4 a 10 y de 0 a 3 baja. Entonces, pero eso, si ustedes no lo tienen de cabeza en ese momento, vamos a ver dos criterios que son fáciles de hacer y que se los recomiendo. Uno es lo que se llama el signo de Homans. ¿En qué consiste el signo de Homans? Tener a nuestro paciente de cúbito dorsal en la cama, decirle que flexione la pierna, estirarla y apretarle el gemelo o los gemelos sólidos. Si tenemos dolor en esa región, como decimos en Santa Cruz, en los garrones, o en el interior dicen los tuzos, ¿no ves? Acá también se dice morocco. Eso habla de trombosis venosa profunda. ¿Y qué hemos dicho con respecto a la trombosis venosa profunda? Que es tal vez el principal componente que predispone al tromboembolismo pulmonar. O sea que es fácil de realizar. Y este otro es más fácil todavía, siempre y cuando el paciente pueda pararse. Consiste en decirle a nuestro paciente, a ver, póngase de pie, y después decir, a ver, por favor, póngase en puntilla. Ay, doctor, no puedo, porque me duele mucho mi garrón, por decirle así, ¿no? Entonces ustedes le dicen, póngase de pie en puntilla. Ay, doctor, me duele mucho mi pantorrilla. Eso es un signo de Olov positivo que nos hace pensar en trombosis venosa profunda. Y obviamente el examen físico, pues, ¿no? El examen físico, vamos a ver nosotros esas imágenes de qué? De varicosidades en miembros inferiores. Entonces, vean ustedes, aquí hay un algoritmo bastante interesante. Primero, yo voy a determinar la probabilidad de T según la escala de Wells, y que hemos dicho mayor a 4 puntos, ¿no ves? Muy bien. Si mi paciente tiene menos de 4 puntos, es improbable de que sea un tromboembolismo. ¿Qué le debo pedir a ese paciente? Dímero D, acuérdense lo que solicitamos cuando el COVID. Dímero D, ferritina y interleuquina 6 solicitábamos, ¿no ven? Si mi dímero D es menor de 500, el tromboembolismo pulmonar está descartado. Pero si mi dímero D es mayor a 500, ya, nosotros de inmediato tendremos que solicitar una angiotomografía. Pero si mi paciente tiene una escala de Wells mayor a 4 puntos, de inmediato hay que solicitar angiotomografía. Si es positivo, el tromboembolismo pulmonar está confirmado. Si es negativo la angiotomografía, entonces hay que descartar el tromboembolismo pulmonar. Me parece que ese algoritmo es bastante fácil de aprender, ¿ya? Entonces, la gasometría arterial sirve para hacer diagnóstico. La verdad es que no sirve, pero sí nosotros tenemos que saber los valores gasimétricos. ¿De acuerdo? El electrocardiograma sirve. Vamos ahorita, ahí le voy a mostrar algunas imágenes del electrocardiograma. Observen esto. Observen esto. Aquí yo tengo un PQRS normal, pero vean lo que pasa aquí en B1. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? Una T negativa. ¿La ven? ¿Se ven las T negativas? Eso no solamente significa hipopotasemia, no solamente puede significar infarto agudo de miocardio. Si mi paciente tiene signos, sintomatología súbita, también tendríamos que mencionar tromboembolismo pulmonar. Para eso nos sirve el electrocardiograma. Vean, aquí hay otro, ese T negativo, ¿lo ven? ¿Sí? La T negativa, ¿la ven? ¿Aquí se ve o no se ve? ¿Ya? T negativa. Vean esto, bien evidente las T negativas. Las T negativas. ¿De acuerdo?
T negativas. ¿De acuerdo? La radiografía del tórax, que es algo que todos debemos saber. Le voy a preguntar, hay 4 signos radiográficos, que me imagino que el año pasado ustedes los han llevado en radiología. ¿Cuánto llevan radiología? ¿En segundo o en tercero? En tercero, ¿no? Entonces están piluchos ustedes. Recién han llevado noveno. Entonces, vean ustedes, hay 4 signos, se los voy a preguntar. Préstenme atención. ¿Ya? Vamos a ver, esto es mirando. Aquí está. Signo de la joroba de Hampton. Vean ustedes, aquí hay una jorobita. ¿La ven la jorobita? Como de camellito. ¿Ya? Signo de la joroba de Hampton es 1. 2. Signo de Westermann. Vean ustedes, aquí ven una imagen hiperclara. No hay joroba de Hampton aquí, pero hay una región hiperclara que parece ser una boya enfisемatosa. En realidad es una imagen hiperclara. ¿Por qué se ve esa imagen hiperclara? Porque hay un trombo en la arteria pulmonar que no está dejando irrigar lo demás. ¿Ya? Entonces, 1, joroba de Hampton. 2, signos de Westermann, van 2 ya. Vean esto. Área de oligoemia focal. Vean aquí, ¿qué se llama esto? Joroba de Hampton. Vean aquí, joroba ojiva también se lo puede llamar, ¿no? De Hampton. Entonces, signo de Westermann, área de hiperclaridad, joroba de Hampton. Y vean esto, hay un tercer signo, signo de Palla o de Pala. Significa que la arteria pulmonar está aumentada de tamaño, prominente. Vean ustedes aquí, ¿lo ven? ¿Ya? Y hay una cuarta que se llama atelectasias. Vean, estas son atelectasias o signo de Fleischner. Signo de Fleischner. Repitiendo porque esto es importante, además es fácil de hacer. ¿Ya? Repitamos un ratito. ¿Listo? ¿Qué se llama esto? ¿Qué se llama esto? Como en el kinder, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué se llama esto? Jorobita. Signo de Westermann, la joroba. ¿Y esto qué se llama? Ya, es una arteria pulmonar hipertrofiada prominente. ¿Y esto qué se llama? Atelectasia, signo de Fleischner. ¿Saben ustedes que el viernes pasado me llamaron para valorar a una señora de 61 años de edad, mamá de una colega? ¿Y por qué me llaman a mí? Porque la paciente dice que había infartado y le habían colocado 2 stents. Se tapó uno de los stents y tuvieron que colocarle 2 más. Pero no resolvió el problema. Y la señora seguía con disnea. ¿Se acuerdan que la disnea es uno de los signos más importantes dentro de todo esto de aparición súbita? Yo voy a verla y le digo, ¿tiene alguna radiografía? Sí, doctor, tiene una radiografía. Un joven revelado. Era de unos días atrás, 3, 4 días atrás. Yo la veo. Créanme que se me pararon los pelos. Que al paciente le había hecho tratamiento para infarto. Signo de Fleischner, vean, parecido a esto, muy parecido. Atelectasia. Entonces yo le explico a la doctora y le digo, vea doctora, yo no soy quien para dudar del diagnóstico de infarto agudo de miocardio, pero según esta radiografía, que venía sin informe porque la hicieron así nomás, tiene algo que se llama signo de Fleischner, ¿ya? Que es un signo de tromboembolismo pulmonar. ¿Y qué sugiere usted, doctor? Que vean una angiotomografía. Esto fue alrededor de las 11 de la mañana. A eso de las 2 de la tarde le consiguieron hacer la angiotomografía. Diagnóstico: tromboembolismo pulmonar.
Afortunadamente a la paciente, porque era un postoperatorio de infarto, le estaban dando antiagregantes, le estaban dando anticoagulantes. De acuerdo, pero el diagnóstico estaba errado. Cuando yo dije, pero aquí no hay ese test supranivelado, el cardiólogo me dijo, ¿acaso no sabéis que también hay pacientes sin ese test? No, le dije, me acabo de enterar. Entonces, a veces así son los colegas, ¿no? Sobre todo los más juniors. Me reí nomás, ¿no? Entonces, es obvio que uno sabe hace mucho tiempo que hay infarto con ese test y sin ese test, ¿no? Pero en este caso el paciente tenía esto. Signo de Fleischmann, atelectasias laminares, corroborado con la angiotomografía. O sea que no nos extrañe que muchas veces alguna cosa que nos dicen que es en realidad no es. Para mí, la paciente no infartó, para mí la paciente lo que tuvo fue un tromboembolismo pulmonar. Bueno, ¿qué más? ¿Será que la gamografía sirve? Sirve para hacer la gamografía de ventilación-perfusión, se llama, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, aquí cómo ha quedado excluido completamente uno de los pulmones y aquí se ve unas imágenes pequeñas de tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Ese examen no lo tenemos acá en Santa Cruz, pero es bueno mencionarlo. Y dentro de la imagenología, por supuesto, tenemos que mencionar la angiotomografía, que actualmente es el gold estándar para el tratamiento, para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Vean, esta es una angiotomografía. Observenla bien. Ustedes dirán, pero ¿qué será lo que se ve ahí? Vean, lo vamos a describir. Campo pleuropulmonar derecho, campo pleuropulmonar izquierdo. Comencemos con el izquierdo. Ven ustedes aquí estas ramificaciones, ¿no ven? ¿Sí? Esto es un diseño broncovascular normal. Pero ahora miren el lado contralateral. Solamente aquí arriba se ve un poquito de diseño broncovascular, pero aquí en el lóbulo medio inferior no se ve nada, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Un paciente con tromboembolismo pulmonar masivo. Vean una angiotomografía como el diagnóstico, ¿ya? Entonces, el gold estándar es eso, ¿ya? Vean esta otra imagen. Aquí yo tengo las arterias para el lóbulo superior, para el lóbulo medio y para el lóbulo inferior. Se nota, ¿no ven? Superior, medio e inferior. Ahora vean en el otro lado, en el izquierdo, para el superior, para un poco de la língula, pero todo el lóbulo inferior no se ve. ¿No es cierto? Diferente a esto. ¿Lo ven aquí? ¿No ven? Aquí no hay nada. Tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo debo yo decidir si mi paciente ingresa o no ingresa a una unidad de cuidado intensivo? Cuando ese paciente está hemodinámicamente inestable, o sea, está taquicárdico, está taquipneico, está hipotenso, su saturación de oxígeno ha disminuido. Son criterios que determinan de que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica. Cuando el paciente tiene sospecha de tromboembolismo pulmonar masivo, a ese paciente hay que internarlo en terapia intensiva. Que sean los terapistas los que se ferran, ¿no? ¿Sí o no? Cuando hay disfunción del ventrículo derecho, cuando hay elevación significativa de la troponina, ¿ya? Ahora, pregunta de evaluación. No se lo olviden. ¿Cómo hago yo el tratamiento? Si hay trombos, yo tengo que disolver los trombos. Se ha producido una coagulación. ¿Qué tengo que dar? Anticoagulantes. ¿Ya? O sea que la base está en los anticoagulantes, en los antiagregantes y en los fibrinolíticos. Ahorita los vamos a describir cada uno de ellos. Anticoagulantes, ¿qué? Heparina, sódica.
o heparina de bajo peso molecular. Actualmente lo que más se usa es la heparina de bajo peso molecular. Anticoagulante. Warfarina es otro anticoagulante, lo han llevado ustedes en farmacología el año pasado. Anticoagulante. Antiagregantes plaquetarios. ¿Cuál es el mejor antiagregante plaquetario para mí? El ácido acetilsalicílico. ¿Cuánto vale? 10 centavos. ¿Hay otro igual o mejor que ese? Sí, hay otro igual. ¿Qué se llama? Clopidogrel. Clopidogrel. El ácido acetilsalicílico vale 10 centavos. El clopidogrel vale entre 15 a 20 pesos. Una vez un señor, un paciente me dijo, doctor, pero ¿cómo me va a recetar ese medicamento tan barato? Pues yo le miré, no dije nada, está bien, se lo voy a cambiar, señor. Agarré y le di clopidogrel, 100 tabletas a 20 pesos de nuestro vuelo conmigo boliviano. Doctor, me dijo, pero medio caro su medicamento, ¿no? Sí, le dije. 40 pesos valen los 100 comprimidos de artiquímetro. El efecto es el mismo, pero a veces así hay que recetar cosas caras para que creen que a veces los médicos recetan bien caros porque ese médico me recetó un medicamento caro pero bueno, ¿no? Entonces la heparina, anticoagulantes orales, antiagregantes plaquetarios, fármacos fibrinolíticos. Acuérdense de la uroquinasa, de la streptoquinasa y también los de nueva generación como es el activador tisular de plasminógeno. Ya, y ahorita lo vamos a ver. O el tratamiento quirúrgico, que consiste en que la ligadura de la cava inferior se pueden colocar filtros, ya, o muchas veces se puede llegar a hacer colectomía pulmonar. Yo he participado varias veces en cirugía de colectomía. La verdad que con no muy buena experiencia, de todos los casos que vieron, por lo menos la mitad acabó falleciendo. Entonces veamos, dijimos heparina, ¿no ven? Heparina sódica, warfarina y la enoxaparina, que es la heparina de bajo peso molecular más popular y más barata, ¿no? ¿Ya? Porque hay otro fondo para enox que es más caro. ¿Ya? ¿Qué más tengo que hacer? Trombolítico, dijimos, ¿no ven? Entonces, streptoquinasa, ¿qué más? Uroquinasa, ¿qué más? Activador tisular del plasminógeno y tenesteplase, que son moléculas muy similares, y el reteplase, que también son moléculas. ¿Cuál es la diferencia entre los activadores tisulares y la streptoquinasa? La streptoquinasa vale como $100. El activador tisular del plasminógeno vale 100.500 bolivianos. Una cuestión de money, ¿no? El resultado es el mismo. ¿Cuáles son las ventajas de los trombolíticos? Actúan obviamente con mayor rapidez. Recuerden que hay cambios hemodinámicos. Esos cambios hemodinámicos se resuelven. Hay también resolución de la hipertensión pulmonar, porque estos pacientes hacen hipertensión pulmonar. La disfunción del ventrículo derecho también mejora, disminuyendo la posibilidad de ¿qué? De corazón pulmonar agudo. Y por supuesto mejorando la falla respiratoria. ¿Por qué? Porque ya hay ventilación y ya hay perfusión ajustada y normal. ¿Cuáles son las desventajas? Sobre todo los sangrados, hemorragia digestiva, pero si uno tiene la precaución, no puede hacerlo muy bien. Personalmente, gracias a Dios, hasta ahora no he visto yo complicaciones tipo sangrado, tal vez porque siempre tomamos la precaución de darle a nuestros pacientes inhibidores de la bomba de protones y también cubrir su mucosa gástrica con hidróxido de aluminio, por decirlo así, que se da muy bien. ¿Ya? Estos
estos también son anticoagulantes que se los utiliza sobre todo en las cirugías ortopédicas. El más conocido de eso es el famoso Xarelto, que es el Rivaroxaban, pero hay otros de nueva generación como el Apixaban, como el Edoxaban, no Ecoban, ¿de acuerdo? Y la Vigatran. Estos se utilizan sobre todo cuando hay cirugías de tobillo, de rodilla, de cadera, de columna, ¿ya? Como profiláctico. Finalmente, la resolución quirúrgica. Filtro de la vena cava. Se puede colocar y hacer filtro de la vena cava. ¿Cuál es el problema de estos filtros? Que no consiguen filtrar todo. Todo lo más pequeñito se pasa. Los grandes pueden detenerse. ¿Ya? ¿De acuerdo? Prevención y profilaxis. Todo paciente que está encamado, ustedes tienen la obligación de vendarle las piernas, desde los pies hasta el tercio superior del muslo. ¿De acuerdo? Hay también vendas elásticas, hay calcetines elásticas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Hay que hacerlo caminar rápidamente al paciente recién operado, sea de vesícula, sea de apéndice, sea un paciente traumatológico, hay que tratar de levantarlo lo más rápido que se pueda, ¿ya? Y de manera tal que el paciente pueda caminar rápidamente. Y bueno, hay otro ejercicio bastante fácil, fíjense, que consiste en hacer esto nada más. Este es más fácil, ¿no? Sentadito y mover los piecitos así, ¿ya? Hartas veces al día. En 2021, cuando me operaron de mi rodilla a mí, no, en 2019 me operaron, estaba mi señora todavía con vida. Vean, ella me hacía hacer cada hora, ya me dolían las piernas de tener ahí, pero hacía caso. Yo siempre he sido buen paciente, por si acaso, nunca discuto. ¿Por qué voy a discutir? El médico me está haciendo lo mejor, entonces yo tengo para qué discutir. Ahí uno está de paciente, no está de médico. Entonces, les aseguro que cada hora me hacía hacer por lo menos 5 o 10 minutos. ¿Ya? ¿Y qué hacer? Y yo, como siempre, le obedecí. Entonces nunca le discutía, porque ustedes saben que no se debe discutir con la dama, porque uno siempre sabe que viene, ¿no? ¿Sí o no? ¿Creen que es eso? ¿Cómo es? ¿Cómo se discutir? ¿No? Salimos perdiendo, ¿no? Eso sí pasa. Yo siempre tuve un lema: nunca discutir con mi compañerito. ¿Para qué? No hay necesidad. Además que tampoco ella daba motivo para nada. Oh, eso. Entonces la contracción intermitente de los músculos de la pantorrilla, eso lo pueden hacer ustedes en todo momento. Y hacer el vendaje compresivo de miembros inferiores y de las piernas, desde la punta de los pies hasta el tercio superior de la rodilla. ¿Ya? Vendando. Cumple la misma función las medias que... Exactamente, solamente que son más caras. De veras que son caras. No le, todavía cuando mi señora estaba en este mundo, ella me compró media docena de esas medias Kendall, ¿no ves? Carísimas. Sí. Les aseguro que caen, para mí que caen. En cambio, las benditas esas me costaban creo que 15 pesos cada rollito de venta. Claro que más elegantes son las medias también, ¿no? Pero no puede falsear, ¿no? Pero las ventas cumplen la misma función. Profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Todo paciente que está encamado, todo paciente que está a largo tiempo ahí, por ejemplo, un ACV hemorrágico isquémico, un paciente traumatizado, se tiene que dar heparina de bajo peso molecular como tromboprofilaxis.
antiagregante plaquetario. Yo por cuestiones de salud hace como más de 20 años que tomo aspirineta todos los días de lunes a sábado, domingo descanso. Aspirineta, ácido acetilsalicílico, tiene 100 miligramos. Y bueno, finalmente darle este mensaje. De aquí tenemos una clase más teórica y después viene nuestra evaluación. Decirle a ustedes con toda estimación, cariño y respeto que la felicidad de tu vida va a depender de la calidad de tus pensamientos. Si piensas mal, vas a tener mal. Pero si pensamos bien,